Hola, hoy quiero hablar de un texto maravilloso, muy importante, tanto para la psicología como para la espiritualidad, y es un texto llamado Las variedades de la experiencia religiosa. Esto fue elaborado a partir de una serie de conferencias dictada por William James, famoso psicólogo importantísimo en la historia de la psicología, en una serie de charlas que él dio en Edimburgo por allá en 1900, en el año 1900. Estas conferencias se transcribieron y pues dieron origen a este texto que, como les digo, es supremamente importante. Importante para la psicología y para todas las personas que gustamos de la espiritualidad. Bien, repito el título, Las variedades de la experiencia religiosa de William James, dictadas en Edimburgo en el año 1900. Estos son una serie de conferencias, yo voy a hablar simplemente de la primera conferencia, eh, que sirva como abrebocas para invitar a ti que escuchas este audio a que leas este texto muy bello. Eh, y bueno, él aquí habla de diferentes ideas que considero que son bien importantes. Una de ellas es hablar, entre comillas, de la neurosis religiosa, ¿no? De cómo muchos académicos, muchos estudiosos, muchos intelectuales eh, consideran que la religión y la espiritualidad es sinónimo de neurosis. Y bueno, William James es muy reiterativo en esto, diciendo que esto es un reduccionismo, ¿no? Que no se puede considerar que una persona espiritual simplemente sea un neurótico, y que esto sería un reduccionismo. Bien, hace referencia al libro de Javier Zubiri titulado El hombre y Dios, donde expresa que la persona religiosa a lo sumo puede ser un creyente neurótico, pero no necesariamente es que toda experiencia religiosa o espiritual sea una neurosis en su totalidad. William James resalta que lo que le interesa en su estudio, en su investigación, es la teología, la mística, y no tanto la patología que pueda sufrir la persona que haya desarrollado pues, los avances en teología o los avances en mística. Habla de algunos personajes famosos que tuvieron este problema de tener algún problema emocional, de salud mental, pero que fueron intelectualmente geniales y espirituales, como Dostoyevsky, como Galdós, como Leuba, como Wittgenstein. Y dice que lo importante de Dios no es su conocimiento, sino su uso. Es como esa experiencia. Bien, hace referencia a Meyers, que habla del self, este señor Meyers, y cómo Dios puede ser el centro de ese self. ¿Sí? Este señor Meyers habla de una conciencia sublimal. William James también se declara antipositivista, antimaterialista, antiobjetivista, y hace o explica más bien cómo los elementos egoísticos eh, están allí en una contienda frente al mundo de la experiencia, ¿sí? Los elementos egoísticos versus el mundo de la experiencia. Bueno, William James también recalca que el objetivo de sus conferencias no es tanto estudiar las instituciones religiosas y eclesiásticas, sino estudiar eso que él llama la religión personal, esa experiencia espiritual personal. Bueno, y eh, resalta también que no quiere estudiar este tema solo como un fenómeno social, sino como precisamente una experiencia personal, y habla de cómo el ateo carece de ese sentimiento, de esa experiencia.
Entonces, pues hay que estudiar, según él, es esta experiencia. Su primera conferencia, que es sobre la que quiero conversar hoy, habla sobre religión y neurología. Repito, religión y neurología. Y empieza haciendo esta afirmación que dice, para un psicólogo, las tendencias religiosas del hombre deben ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Y bueno, estoy muy de acuerdo. Creo que la religión, la espiritualidad, nos dice mucho de una persona, ¿no? Nos dice mucho de su comportamiento, de su ética, de su moral, de su cosmovisión, de su manera de verse él mismo. Y es un tema que no deberíamos pasar los psicólogos por altos. También dice que el tema de la espiritualidad no puede ser la institución religiosa, sino más bien los sentimientos e impulsos religiosos. Ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? De cómo para William James lo importante no es estudiar la institución, sino eh, la experiencia espiritual. Hace una diferenciación entre las preguntas ¿cuál? Y las preguntas ¿cómo? Y dice que para él es muy importante diferenciar esto en este estudio que él aborda de la espiritualidad y de la experiencia religiosa, y es que habla de que la pregunta ¿cuál? Hace referencia a la historia, de dónde surgen las cosas, quién escribió esto, por ejemplo, quién escribió tal texto bíblico, en qué momento, como muy de causa y efecto. Mientras que por otra parte, la pregunta ¿cómo? Hace referencia al significado existencial, a lo simbólico y a la enseñanza. Volviendo al ejemplo del texto sagrado, el cual podría ser todo lo que tiene que ver con la antropología del texto, con las formas literarias, con lo histórico, y el cómo haría referencia a eso qué significa para mí, qué significado existencial tiene para mí, qué enseñanza tiene, qué simboliza para mí. También dice que para entender hay que estudiar por separado estas dos preguntas y después buscar sintetizar, después de haber respondido estas dos preguntas, buscar esa síntesis. Y vuelve y resalta William James que la prioridad a estudiar son las experiencias originales que establecen el patrón para el caudal de sentimientos religiosos sugerido y de conducta resueltamente imitativa. En mis palabras, lo que dice William James es que a él le interesa estudiar esas experiencias espirituales originarias de personas muy importantes como santos, místicos, personas profetas, mensajeros, pues, no tanto de la gente, de la gran multitud que simplemente siguen e imitan muchas veces por cultura, por costumbre, estas cosas, sino realmente ir al fondo y estudiar la experiencia religiosa de estas personas importantes que tuvieron un encuentro o un nivel especial de trascendencia y espiritualidad. También dice, hablando un poco de la inestabilidad nerviosa, que posiblemente en mayor medida que otros tipos de genios, los líderes religiosos estuvieron sujetos a experiencias psíquicas anormales. Entonces aquí William James habla un poco de cómo muchos músicos, pintores, físicos, químicos, etcétera, matemáticos, han tenido inestabilidad nerviosa, problemas de salud mental, diciéndolo en términos de nuestra época. Y que esto no tendría por qué ser algo distinto con los genios de la espiritualidad. Y se atreve a decir que posiblemente en la espiritualidad en mayor medida, ya que ellos están sujetos a experiencias psíquicas anormales. También dice que no hay ni uno solo de nuestros estados de ánimo, elevado o bajo, sano o patológico, que no tenga algún proceso orgánico como condición necesaria. Y es que William James
Aquí está hablando un poco de cómo muchos intelectuales, estudiosos, refutan la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, diciendo que esa persona estaba enferma, por ejemplo, que tenía un tumor o que tenía algún desbalance neuroquímico, eh, pero pues eso no tiene por qué invalidarlo, así como no invalida, vuelvo y repito, descubrimientos científicos de otras personas que estaban enfermas, pero no tiene por qué invalidarlo. Y también hace referencia a cómo siempre hay una función fisiológica detrás de cualquier estado de ánimo, ¿sí? De una persona normal, entre comillas, o anormal, siempre va a haber una función pues, fisiológica porque vivimos en un cuerpo. Vale la pena señalar que como norma general, cuanto mayor es el genio, mayor es el desajuste. Bueno, William James se atreve a hacer esta afirmación que en la historia se ha visto con mucha frecuencia, pues esa familiaridad entre disfunciones mentales, nervios y todo esto, y la genialidad. Y William James sigue diciendo como, así como los tener problemas de salud no invalidan pues una verdad de un científico o un genio que llegue a una conclusión verdadera, también habla de que los argumentos que él considera válidos son la luminosidad inmediata, razonabilidad filosófica y ayuda moral. Es decir, vuelvo y repito, luminosidad inmediata, razonabilidad filosófica y ayuda moral. Esos son los criterios que son válidos para William James a la hora de estudiar pues un personaje con una experiencia espiritual importante. También dice que muchas veces cuando se habla de patologías, de enfermedades, para lo único que tendrían un soporte importante sería para hablar de las causas, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona dice que fue algo sobrenatural y en realidad no fue algo sobrenatural, sino pues algún tema fisiológico, una alucinación, por ejemplo. Pero que si la luminosidad inmediata, si la razonabilidad filosófica y si la ayuda moral se consideran certeras, pues esto no lo tendría por qué invalidar. Y aquí William James, citando precisamente un texto o una frase que aparece en la Biblia, dice algo así como que por los frutos se conocerán. Básicamente para referirse a que en la práctica de vida es donde pues se puede identificar si realmente hay un tema espiritual moralmente correcto, filosóficamente lógico, que arroje luz a la realidad cuando en la vida cotidiana pues se observa una buena práctica de todo esto. Y sigue hablando un poco de la patología, ¿no? Para entender algo correctamente hemos de observarlo dentro y fuera de su contexto y conocer la gama completa de sus variaciones, haciendo un poco referencia a cómo estudiar la vida de estas personas que han tenido estas experiencias religiosas importantes, estudiar por fuera, pero también meterse en el contexto, en la historia, en la comprensión, para hacer esa síntesis que él decía, ¿no? Responder ese cuál, ese cómo y después sintetizar. Y en referencia al sentimiento en lo religioso, habla de cómo con mucha frecuencia en estas personas con experiencias religiosas importantes se ve la melancolía, pero también se ve la felicidad y siempre una intuición de la verdad. Lo repito, melancolía, felicidad e intuición de la verdad. Esto simplemente es un abrebocas de este libro que considero importante estudiarlo para los psicólogos y para los amantes de la espiritualidad, llamado Las variedades de la experiencia religiosa de William James. Espero que te sea de utilidad y que hayas disfrutado este audio.